En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 2, verso 13 al 18. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha de que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas a esta meditación y al compartir de la palabra del Señor. A todos aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta meditación, este compartir de la palabra, sean bienvenidos todos. Todos somos invitados a meditar, a fortalecer nuestra fe a través de la palabra. La iglesia hoy celebra el Día de los Santos Inocentes. Es lo que hoy la iglesia recuerda, lo que aconteció. Es un acontecimiento que la iglesia recuerda, Día de los Santos Inocentes. El Evangelio nos habla de 2 partes. Vamos a verlo. La primera parte, que representa Herodes, y la segunda parte, que representa José. El Evangelio nos dice que después de marcharse los magos van a visitar a Jesús recién nacido. Apenas nace Jesús, se recibe con alegría, se celebra ese acontecimiento. La iglesia ha celebrado ese gran acontecimiento donde recordamos el nacimiento de Jesús. Celebramos un cumpleaños más de nuestro Señor Jesucristo. Y apenas pasa el nacimiento, ya luego quieren acabar con Jesús, quieren matarlo, quieren terminar con él. Herodes, una persona que ordenó a matar a todos los niños menores de 2 años. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. En San Mateo capítulo 1, versículo 20, también el ángel se le aparece a José y dice, Mateo 1:20, dice: mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Ahí fue cuando el ángel se le apareció a José y nuevamente se le vuelve a aparecer y le dice: el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes
buscará al niño para matarlo. La enseñanza que la palabra de Dios nos trae en este día es que José nos está dando un ejemplo. José nos está enseñando cómo nosotros debemos de ver a la familia, cómo nosotros debemos cuidar, proteger a la familia, a los hijos, enseñarles, librarlos de todo peligro, para que Dios le conceda a cada uno de ellos la sabiduría y el conocimiento. El ángel se le presenta a José y le dice: toma al niño y a su madre y huye. Llévalo, sácalo de ese lugar de peligro. Sácalo porque Herodes quiere matar al niño. Y José obedece al ángel porque sabe que la vida de Jesús estaba en peligro. Ese es el ejemplo que hoy José nos da, el acontecimiento que hoy la iglesia celebra, Día de los Santos Inocentes. Nos preguntamos muchas veces, ¿qué somos capaces nosotros de hacer por nuestros hijos? ¿Cómo nosotros estamos ayudándolo a ellos a librarlos del peligro, a sacarlos del camino de la muerte? Una vida que simplemente día tras día corre peligro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A qué somos capaces? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿De qué hablamos con ellos? Cuando están en peligro, José inmediatamente toma a Jesús y a su madre y lo saca, lo libra del peligro. Nos muestra de que como padres o como papás es la enseñanza que nos da el Evangelio, que nosotros debemos de tomar ese camino para poder salvarlo del peligro del pecado. El pecado que se representa en diferentes formas, en vicios, en drogas, en cualquier forma existe o se manifiesta el pecado en la vida de los jóvenes. ¿Qué dice el joven? ¿Qué dicen los niños? Dicen: yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. ¿Dónde quedan los papás? Y simplemente los papás no pueden decir nada porque tampoco ellos han buscado esa preparación. Tampoco ellos han escuchado esa voz, ese llamado, esa invitación que Jesús nos hace todos los días. De una o de otra manera, Jesús nos pone ejemplos, nos pone parábolas, nos pone comparaciones para que nosotros en la vida aprendamos y lleguemos al conocimiento. Por eso dice el Señor en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito, ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Pero ¿qué pasa? No ponemos atención al llamado de Dios que nos hace día tras día a través de su palabra. ¿En qué está viviendo el mundo? ¿En qué está viviendo la familia? ¿En dónde está la familia? En diversiones terrenales, vida pasajera, esa vida que aquí se acabará y aquí se terminará. No hay lugar para la palabra del Señor, ni en los padres de familia, mucho menos en los hijos. No hay lugar. Si hubiera un lugar, la vida fuera diferente. El ejemplo que nos pone José dice: toma a Jesús y a su madre y los lleva
a emigrar a otro país, a otro lugar. Los lleva lejos y empiezan a emigrar en un camino desconocido. Pero José enfrenta la vida y toma esa decisión de tomar a su hijo y a su esposa. Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña, de que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que preparar para poder apartarlos de todo peligro del mal. Lo que José obedeció al ángel. El ángel le habla en sueños por 2 ocasiones en Mateo 1:20 y aquí en Mateo capítulo 2 versículo 13 en adelante. Es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Cada día nosotros vamos recibiendo ese evangelio, esa palabra para poder mejorar en nuestra vida, para poder caminar, dice el Salmo 119, 105, lámpara para mis pies, lumbrera en mi camino es tu palabra. Entonces por eso la necesitamos. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice que no podemos dejar a un lado las escrituras por hacernos cargo de otras cosas terrenales. Entonces es la oportunidad, es la invitación que el Señor nos da para poder nosotros enseñar a nuestros hijos. Necesitamos nosotros preparar nuestra vida. Nadie da lo que no tiene. ¿Por qué el ángel se manifiesta a José? Porque Herodes dice, José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y, fijándose en la fecha de que ellos habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Murieron todos los niños menores de 2 años. Por eso dice, es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuele. Llantos, lamentos que hubo cuando dieron muerte a todos estos niños. Sangre de los inocentes, sangre de niños que tuvieron que derramarse en ese tiempo. Jesús nos enseña de que hoy ha venido a redimir al mundo del pecado, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso la primera lectura nos dice allá en la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, que nos habla hoy la primera lectura. Y nos dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Que Él es luz. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Eso nos dice la primera lectura de este día. ¿Por qué dice que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas? Escuche usted qué dice. Vamos a San Juan. San Juan capítulo 3. San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. Por eso dice San Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas.
Jesucristo es la luz que ha venido al mundo, pero las tinieblas, dice San Juan capítulo 3, versículo 19, que el mundo no lo quiso recibir, no quiso aceptar, no quiso darle un lugar, un espacio en el corazón, en la familia a Jesús, que vino a nacer como luz. ¿Por qué no lo quiso recibir? Porque el pecado, dice el Señor en 3:19, dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué nosotros no hemos recibido al Señor? ¿Por qué nosotros no hemos dado un lugar en la familia al Señor para que venga a alumbrar, para que venga a transformar nuestra vida, para que venga a enseñarnos cómo debemos de vivir en familia, qué debemos hacer? ¿Por qué? Porque dice, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. ¡Wow! Imagínense, queridos hermanos, ¿qué es la palabra? ¿Qué es el Señor? El Señor es la luz que viene a alumbrar, a sacar todo lo que hay en la oscuridad. Esa es la invitación que Jesús nos hace, el Señor. Por eso dice en la primera lectura, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Hermanos, nosotros no podemos engañar, no podemos decir mentira. Si decimos que caminamos en la luz, si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Mucha gente habla de Dios, mucha gente lleva una enseñanza, mucha gente anda engañando diciendo que son verdaderos cristianos, cuando en realidad son unos mentirosos y viven en tinieblas. Caminamos en tinieblas y somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Hay mucha gente que se llama a decir ser cristianos verdaderos. Cristianos hablando mentiras, enseñando mentiras porque no tienen fundamentos. Y mucha gente lo anda creyendo. Mucha gente va atrás de ellos. Mucha gente está dejando la verdad por irse a la mentira. Mucha gente está dejando la verdadera doctrina de Cristo por irse a seguir doctrinas de hombres, enseñanza de hombres. La iglesia lo dice, la palabra de Dios lo dice, lo manifiesta, así lo dice, porque no creemos. En cambio, dice en el versículo 7, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica en todo pecado. Hoy somos limpiados, somos purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Eso es lo que nos enseña. ¿Por qué nosotros no aceptamos la palabra? ¿Por qué nosotros no aceptamos la verdad? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente dice? ¿Cuánta gente abandona la iglesia porque le han enseñado mentiras? Porque dicen, yo no me puedo confesar con un hombre pecador porque yo no tengo pecado. Basta con aceptar a Cristo, proclamar a Cristo con mis labios y aceptar en mi corazón, ya soy salvo. Una gran mentira que la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué enseñanza del Señor? ¿Qué enseñanza de la palabra? Por eso el Señor lo decía al inicio. El Señor busca la forma cómo expresar para que el ser humano entienda, llegue al entendimiento. Por eso busca formas, parábolas, comparaciones, ejemplos. El Señor nos expresa de una o de otra manera. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos como dice Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 7,
en su versículo 51. ¿Por qué nosotros no aceptamos la palabra? Hechos capítulo 7, versículo 51 dice el Señor, fíjese muy bien, la palabra dice: ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta de sus padres que persiguieron? Sus padres no hayan perseguido. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo en ustedes. Por cabeza dura, porque somos personas, en Hechos de los Apóstoles dice: ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón. Por eso es que la palabra hoy nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos pecadores, y por eso Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, porque por medio de la sangre, dice la segunda lectura, que por medio de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, nos limpia. Entonces necesitamos reconocernos pecadores, confesar nuestros pecados, para que el Señor nos vaya purificando y nos vaya limpiando. ¿Cómo yo quiero llegar al cielo? ¿Cómo yo puedo llegar al cielo? Haciendo lo que el Señor nos pide en su palabra. Por eso el Evangelio de hoy nos da el ejemplo cómo José obedeció al llamado de Dios, obedeció al ángel. Dice: y él hizo lo que el ángel le había dicho. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todos nosotros, como papás, como padres, como papá de los hijos o de una familia, debemos de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos padres atentan con la vida de sus hijos desde el vientre de la madre? Dice: yo no quiero que tengas este hijo, por lo tanto debes de abortarlo. Esto pasa mucho en los jóvenes. Pero ¿quién les enseña a los jóvenes si nadie está preparado? En la familia, si perseveran, pero no perseveran en la preparación, en la formación, en la catequesis. Y hoy el Señor nos lo dice: jóvenes que se empiezan a conocer y la señorita queda embarazada, ¿qué piensan? Abortarlo. ¿Qué están haciendo? Matando a un inocente, a un indefenso. ¿Cuántos doctores no realizan esos abortos en los hospitales? ¿Cuántas personas no hacen esos abortos matando a un inocente? ¿Cuántos inocentes murieron en ese tiempo cuando Herodes los mandó a matar? ¿Cuántos inocentes no mueren a diario a través de los abortos? ¿Cuántos? Ese es lo que hoy Jesús nos dice. Tenemos que ser al ejemplo de José, velar, preocuparse por los hijos, por aquellos niños que no se saben defender, que están desde el vientre de la madre todavía. Eso es lo que hoy nos dice. ¿Cuántos Herodes no existen hoy? Pregúntese, ¿usted es uno de ellos o no es uno de ellos? ¿A quién de los dos usted está imitando, usted está aprendiendo? ¿De José o de Herodes? José, que se preocupó para librarlo del pecado, de la muerte, perdón. Y Herodes, que quiso matarlo y mató a muchos niños. ¿Quién es usted hoy en la actualidad? ¿Herodes, que está asesinando a los niños desde el vientre de la madre? ¿Quién es? Dos ejemplos que la Biblia, que el Evangelio de hoy nos enseña. Dos ejemplos para que nosotros veamos. Por eso dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo maldad. Si dijéramos que no hemos pecado,
sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Esa es la enseñanza que hoy comparte el Evangelio, la enseñanza que hoy el Señor nos da a través de su palabra, del Evangelio de San Mateo en su capítulo 2, en su versículo 13 en adelante. Por eso dice: el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos la habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están y no quieren que la consuele. Hoy la iglesia recuerda el acontecimiento del Día de los Santos Inocentes, niños menores de 2 años que fueron muertos en aquel tiempo, y que José prepara a Jesús y María para partir de ese lugar. Pues es la invitación que hoy nos deja el Señor para que nosotros meditemos y nos acerquemos a la palabra para poder aprender, para poder vivir, para poder enseñar a nuestros hijos cómo ellos deben o cómo debemos con ellos salir del peligro de la muerte en diferentes formas de pecado. Es así que agradecemos a Dios la oportunidad que nos da, que nos permite de estar nuevamente en la meditación del Santo Evangelio, la palabra que cada día nos va fortaleciendo y nos va formando, la palabra que cada día nos trae nuevas enseñanzas, que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así es pues que agradecemos a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos ha concedido un nuevo día, un nuevo amanecer en la familia, y pues qué más agradecerle a Dios por todo lo que nos concede, todas las bendiciones que Él nos da cada día. Así pues agradecemos, y que Dios nos acompañe y nos protege en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra casa, en nuestra familia. Que Dios sea el único que nos guarde y nos protege, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.